Padilla, estudió en la preparatoria de 2011 a 2013 aquí en UTEC y en el Centro Físico Matemático Albert Einstein de 2013 a 2014. Actualmente está estudiando la licenciatura en Animación y Arte Digital en tercer semestre. Tiene nivel avanzado de inglés con un puntaje de 570 en el TOEFL y francés básico. Sabe manejar Word, PowerPoint y tiene certificación en Excel. Sin experiencia laboral, trabajó para Global México en el equipo administrativo y es una corporación voluntaria en cursos de coaching impartidos los fines de semana. Bueno, y pues nos sale este tema, actuando con lápiz a mano. Gracias. Pues bien, el tema de hoy trata sobre acting, es decir, actuando aparte de los animadores. Gracias, por favor. ¿Se acuerdan de esta escena? Sí. El pasodoble de Toy Story. Claro. Bueno, ¿sabían que de hecho los animadores de Pixar tuvieron que recopilar en imágenes y tratar de imitar un verdadero baile de pasodoble de una pareja de Dancing with the Stars? Estuvo increíble, fue una experiencia bastante divertida para ellos. Sin esta referencia, obviamente se hubieran dado cuenta de que pues la verdad no hubiera sido una representación fiel al pasodoble y si hubieran visto una mayor preocupación por hacer cosas de vectores o cosas estéticas más que fijarse en recopilarlo como es en la vida real. Desde siempre los animadores han tomado clases de acting, es decir, recurrir a la animación tal como se hace en el teatro para obtener referencias a sus trabajos animados. Disney siempre lo ha hecho tomando modelos para las princesas en las películas antiguas e incluso referenciándose en animales. Ahí podemos ver el ejemplo de un león, seguramente recordarán la película. Y bueno, a veces si no se tiene la referencia se tiene que levantar el animador de la silla para hacer las cosas. Y les voy a contar una experiencia rápida de la semana pasada. Necesitábamos animar un pájaro y empecé a buscar en YouTube y no daba con el movimiento que necesitaba. Me salí fuera de CDT, no había pájaros. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Total, le dije a una amiga, ¿me grabas por favor un ratito? Y ahí en el salón de 2D, que se ubicarán, que agarran, me empiezan a voltear a ver y yo estaba aleteando, dando vueltas para que quedara la animación. Y sí, la verdad no soy actor y muchos dicen, pero bueno, un animador no piensa como piensa un actor. Entonces, ¿para qué le serviría la teoría de acting? Pues bien, Doron O'Mears comentó, si estás tratando de narrar una historia refiriéndote a un personaje, entonces inmediatamente eres un actor. La única cuestión aquí es descubrir si eres un buen o un mal actor. Entonces, en este objetivo vamos a descubrir por qué es importante el acting para los animadores, un poquito de esa ciencia y cómo es que los animadores modernos pueden copiar ese ejemplo de los animadores del pasado. Bell Hooks, el maestro de animación, propuso que, a diferencia de que los actores en el escenario con respecto a los animadores, la diferencia es de que los animadores trabajan 24 cuadros por segundo y es lo único que tienen. Entonces promueve de que la teoría de acting puede ser posible entendiendo las conexiones de pensamiento, emoción y acción. La conexión de pensamiento es entender lo que es la realidad teatral. Es más allá de la realidad que está aquí, más allá de la realidad que está en el supermercado, la realidad que está en casa. Es la realidad que está inmersa en un tiempo y un espacio. La realidad que necesita el personaje. Actuar en esta historia, inmediatamente se construye una línea argumental. La conexión con emoción tiene que ver de que, si pueden observar a cada quien, es el héroe de su propia película, es el protagonista de su propio cuento. Así sucede con el personaje. El animador tiene que conocer esas emociones, qué es lo que lo motiva, qué es lo que lo lleva a seguir adelante, cuáles son sus miedos. Y finalmente la conexión de acción. Ed Hooks también propone de que todos tenemos un centro de poder. Algunos lo tienen a la altura del estómago, en el corazón, y hay algunos que es tal ansiedad que lo pueden tener arriba de los hombros. Por ejemplo, Woody Allen es un hombre totalmente extrovertido y tiene demasiada ansiedad. Si uno logra controlar y estar tranquilo, entonces descubrirá que su centro de poder está más abajo. Los personajes también funcionan con ese centro de poder, que
qué los emociona, cómo es que se mueven, cómo se mueven esas energías. También se habla en Acting sobre la improvisación, y esta profesora llamada Dorothy Egbert está enseñando en esta imagen a unos animadores justamente sobre interpretación. Sus teorías consisten en que la improvisación es justamente eso. No hay nada planeado, simplemente tienes que dejar que fluya y perder el miedo, explorar un poco más de la creatividad. Y la verdad tiene mucho que ver con la animación, porque cuando tú animas, cuando un animador se sienta a trabajar, puede hacer lo que quiera. En improvisación, pues sucede lo mismo. Y se enseña a que pueden darse giros repentinos a diferentes argumentos. Es decir, podemos convertir una escena que es totalmente aburrida en una escena con mucho humor. ¿Qué hace una animación creíble? Pues actuación creíble. Inmediatamente el público empieza a reconocer cómo es la actuación creíble. ¿Por qué? Porque empieza a sentir lo que sucede, porque ahora haya captado su atención. Si vamos en el metrobús, se sienta un caballero desconocido al lado de nosotros y de pronto colapsa, pues de inmediato vamos a reaccionar y acaba de captar nuestra atención, no vamos a ser indiferentes. Lo mismo sucede cuando la animación logra su cometido. Podemos sentir lo mismo que sentimos cuando hay una escena triste, cuando hay una escena de euforia, cuando te identificas con el héroe. El animador debe reconocer el sentimiento, más allá de la tristeza o de la felicidad, es un sentimiento que es profundo, algo más interno. El pensamiento también tiene que ver conforme cómo se desarrolla en su entorno. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Cómo está viviendo sus movimientos? ¿Hacia dónde quiere llegar? La reacción, por su parte, tiene que ver un poco en cuanto a combinar sentimientos con pensamientos. Después de todo, actuación tiene que ver con un acomodo de reacciones de mayor a menor importancia. Consistencia. Supongamos un conejito animado, tierno, tímido, y de pronto se pone agresivo y empieza a entrar de groserías y a decir, acaba de perder su credibilidad. ¿No es verdad? Los personajes tienen que tener esa consistencia, ese carácter propio, y no debe ser tan cambiante. De eso puede fallar de repente en muchos trabajos. La personalidad también afecta al personaje, debido a que se diferencia con el entorno, se diferencia con otros personajes, se diferencia con su pasado, y también nos da tips sobre su presente. Y el humor tiene que ver mucho con la personalidad, sin embargo es un poco más temporal, es lo que conocemos como mood. No es lo mismo cuando caminamos todos estresados porque tenemos que entregar algo, a como caminamos cuando paseamos con el perro. Y dicen, pero ¿eso qué le sirve al animador? Podríamos pensar, si el animador solamente es el que dibuja, ¿no? Es el que tiene que tener los 12 principios bien en mano. Pues no, por el contrario, es deber del animador y del actor tener en mente todos los aspectos del storyboard y del guión. A partir de ese momento empiezan a comprender al personaje, lo empiezan a estudiar y tienen que ver cómo reacciona. Dicho de otro modo, se tiene que introducir en la piel del personaje, tomarlo como propio y después saber qué es lo que piensa. Ahí es donde está la verdadera magia de la animación. El actor entonces descubre cuál es la acción, y el animador por su parte es quien se lleva la chamba más fuerte, porque su tarea es plasmar su experiencia en todo un trabajo de animación. No es fácil, pero al final, cuando la magia de la animación surge, es cuando vale la pena. También tiene que ser una actuación interesante. Peculiaridad de personajes. Los Looney Tunes, por ejemplo, cada uno reacciona de manera diferente. Sus movimientos se pueden hacer identificar fácilmente quién es quién. A Bugs Bunny, por ejemplo, sus movimientos son alivianados, son sencillos. Se mueve de un lado casi caminando y nada más deja que los demás se hagan bolas aquí enfrente. En cambio, el demonio de Tasmania, él le ayuda a la animación porque prácticamente es un torbellino. Y le ayuda prácticamente a los animadores porque no son tantos movimientos, simplemente cuando él está expresándose. El manerismo es una técnica que nos ayuda a comprender cómo son las expresiones. Jorge, tienes un minuto total.
diferentes personajes y así como los podemos ver y cómo socialmente se mueven. Les voy a dejar un reto para manerismo. Cuando lleguen a su casa traten de imitar a alguien de su calle o de su colonia, y si les sale muy bien estarán practicando de mejor manera el manerismo. Las acciones secundarias que le dan soporte a las transiciones entre acciones, el timing, que es la manera de medir el tiempo entre acción y la siguiente acción. Si de pronto falla la física, entonces ya sabemos que hubo un fallo en la animación. Y los estereotipos complejos finalmente son estos personajes que están basados en estereotipos principalmente, sin embargo no lo son como tal. Alrededor de la película, alrededor de la animación, vemos viendo cómo cambian ese comportamiento y vamos descubriendo más del personaje. Por último, tiene mucho que ver con la interpretación personal. El animador, como pueden ver, tiene trabajo y también la misma animación tiene trabajo. Al momento en que el público descubre cómo es ese sentimiento, es donde se descubre la frescura de la animación. Por lo tanto, los animadores modernos deben de por lo menos atreverse a un par de clases de arte para hacer más fluida y más creíble su animación. Muchas gracias.